Cuando este tipo de persona está tratando de infiltrarse en las iglesias vestidos de ovejas, disfrazados de ovejas. Algo interesante en esta lista de adjetivos, si tú la puedes leer en el idioma original, te vas a dar cuenta que la lista comienza con dos palabras que poseen el prefijo philos, que significa amor. Dice amadores de sí mismos y amadores del dinero, philargurio, amadores del dinero. Pero la lista termina con otras dos palabras que tienen el mismo prefijo. Eso no se ve en español, pero dice amadores de los deleites en vez de ser amadores de Dios. De manera, mis hermanos, que el problema de esta gente no radica en el hecho de que ellos hacen cosas malas. Se trata de algo más profundo. Su corazón está tan dañado sus corazones están tan dañados que ellos aman lo que no deben amar y ellos aborrecen lo que no deben aborrecer. Es de esa fuente corrupta que brota todo lo demás. Y de hecho, de paso, ¿saben por qué mucha gente prefiere seguir las enseñanzas de hombres como estos en vez de seguir las enseñanzas de los predicadores fieles de la palabra de Dios? Porque sus corazones están tan dañados como el corazón de sus maestros. Es por eso que las iglesias de la prosperidad están llenas de gente. Están llenas de personas amadores de sí mismas y están llenas de personas amadoras del dinero. Los que predican se aman a sí mismos y aman el dinero, y los que lo escuchan se aman a sí mismos y aman el dinero. Por eso están llenas de personas. Ahora bien, ¿hay algo que nosotros como pastores podamos hacer o decir que sea capaz de cambiar radicalmente el curso de los afectos de esas personas? ¿Existe algún programa, existe algún tratamiento psicológico que sea capaz de cambiar el corazón de estas personas para que en vez de ser amadores de sí mismos, amen a Dios y a los demás? Para que en vez de ser amadores del dinero, amen la verdad. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada. Nada. No tenemos capacidad para hacer eso. No podemos cambiar el curso de los afectos de esas personas. Esas personas no pueden cambiar porque no quieren cambiar. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada en nuestra propia capacidad para cambiar el curso de sus afectos. Esa es una de las razones por la que el ministerio nunca ha sido fácil y nunca lo será. Versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. Esta no parece ser una nota muy alentadora para un joven pastor como Timoteo, que para colmo de males podemos inferir de las cartas de Pablo que Timoteo tenía una tendencia a retraerse. Y Pablo tiene que decirle: Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mis hermanos, ¿qué consejo podemos darle a Timoteo ante la realidad de los problemas y dificultades que él va a tener que enfrentar en un mundo tan dañado como ese? ¿Qué consejo podemos darle a un joven pastor aquí? Ahí es donde entran en juego los expertos en mercadotecnia eclesiológica, diciéndonos que ante esa realidad nosotros debemos ser innovadores. Debemos hacer el esfuerzo de que nuestras iglesias no se vean muy diferentes al mundo que la rodea, para que las personas, los incrédulos, se sientan lo más cómodo posible dentro de ella. Timoteo, si quieres ser relevante a la cultura a tu alrededor, vas a tener que adaptarte a los tiempos. Los hombres del siglo XXI son muy diferentes a los siglos que nos
han precedido. Así que, Timoteo, tenemos que ser creativos si queremos alcanzarlos con el Evangelio. Eso fue lo que Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? No, ni en español, ni en griego, ni en inglés, no. Alguien dijo muy sabiamente, la forma, lo voy a decir tranquilo, yo a veces soy enfático, lo voy a decir tranquilo, para que caiga así. La forma más eficaz de alcanzar al mundo con el Evangelio no es proveyendo a las personas las mismas cosas que ellos ya tienen en el mundo, sino más bien ofreciéndoles una alternativa que solo Dios puede dar, su palabra. Versículo 14. Pero persiste tú. ¿Ven el contraste? Timoteo, aquí están los falsos maestros, amadores de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismos, amadores del dinero, y mucha gente que tienen este mismo amor, van a seguir por montones a esa gente. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Sí, Timoteo, yo sé que la iglesia de la esquina está repleta de personas y la tuya parece que no crece, yo lo sé. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Loida y Eunice, la madre y la abuela de Timoteo, eran mujeres piadosas que habían seguido la tradición de Israel de enseñar a la próxima generación la palabra de Dios. Me encantó en una entrevista que le hicieron a John Piper, que le preguntaron, ¿por qué tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y él dijo, la primera razón es porque mi mamá me lo dijo. Mi mamá me lo enseñó así. Y ella no me va a hacer mal. Timoteo le dice, recuerda de dónde tú has aprendido, también de mí, dice Pablo, y de tu mamá y de tu abuela. Sabiendo de quién has aprendido, y aquí vienen las razones que Pablo le da a Timoteo, dice, persiste en eso, sabiendo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la razón, Timoteo, por la que tú no debes seguir las novedades de los falsos maestros. Vendrán hombres malos, engañadores, que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero en lo que respecta a ti, mantente firme, no te apartes de las convicciones doctrinales que hasta ahora te han dominado con respecto a la palabra de Dios. Y esto, Timoteo, por tres razones. En primer lugar, porque solo las sagradas escrituras tienen la capacidad de hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Vieron en el versículo 15? Ningún otro libro del mundo puede hacer eso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esas palabras del salmista siguen siendo tan vigentes hoy como cuando fueron escritas hace miles de años atrás. La ley de Jehová sigue siendo perfecta. La ley de Jehová convierte el alma, porque la ley de Jehová nos lleva a la fe que es en Cristo Jesús. En segundo lugar, Timoteo, debe mantenerte firme por el origen de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es la palabra de Dios que viene con el poder y la autoridad de Dios, como vimos ya. Y en tercer lugar, porque la escritura es suficiente para llevar a cabo el propósito para el cual Dios la inspiró, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, para equipar al hombre de Dios para que pueda hacer la obra.
Lo que Pablo está diciendo aquí es muy similar a lo que dice el profeta Isaías 55, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Qué glorioso. Predica la palabra porque Dios va a hacer con su palabra lo que Él quiera. No con la mía ni con la tuya, sino con la de Él, con su palabra. A la luz de esa realidad, ¿qué debemos hacer nosotros, los pastores y predicadores? Capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya no tengo el don de interpretación de lengua, tenés que decirlo vos. ¿Qué debe hacer Timoteo? Predica la palabra. Predica la palabra. Y de paso esa frase está en modo imperativo, lo que significa que no es una opción entre otras opciones, no es una sugerencia, es una orden. Dios nos manda a proclamar como heraldos la palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra predicar, es la palabra keruso, proclamar en alta voz como un heraldo. En los tiempos antiguos, los heraldos iban por las calles anunciando en alta voz la victoria de un rey, las nuevas políticas de un nuevo gobierno, o la llegada del emperador. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer como predicadores cristianos. Debemos predicar fielmente la palabra para dar a conocer la victoria del Rey Jesús. Es lo primero. Él venció en la cruz, como vimos ayer. Debemos anunciar como heraldos las políticas de su gobierno. Arrepiéntete, cree, vive en santidad, todo lo que dice el Nuevo Testamento. Y anunciar como heraldos la realidad de su segunda venida. Comentando acerca de este texto, alguien dice que la predicación de la palabra centrada en el Evangelio es el único medio ordenado por Dios para preparar a los pecadores para la llegada de ese día. ¿Cuál día? El día de la segunda venida. Así que lo que Pablo está diciendo aquí es: Timoteo, los tiempos son peligrosos, los creyentes son perseguidos por causa de su fe, los engañadores irán de mal en peor, pero tú, Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, cuando sea factible hacerlo, cuando sea peligroso hacerlo. Timoteo, aunque todo el mundo te diga que la predicación de la palabra ya dejó de ser relevante en una cultura dominada por los videos, predica la palabra. Predica la palabra. No sustituyas la predicación de la palabra en la iglesia absolutamente por nada. Quita los títeres, Timoteo. Saca los payasos. ¿Saben que hay iglesias que tienen payasos? Y hay predicadores que son unos payasos aunque no estén disfrazados. Una vez oí a un siervo de Dios diciendo: no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la paciencia es necesaria, mis hermanos, por dos razones. En primer lugar, porque los cambios no se producen de la noche a la mañana. Los pastores a veces quieren, ya predicaron del amor y todos se aman. Ya predicaron del chisme, nadie chismea. No, eso no funciona así.
No funciona así. Los cambios no se producen de la noche a la mañana. Pero la segunda razón por la que Pablo nos dice que debemos tener paciencia es por lo que dice en el versículo 3. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Por eso debemos tener paciencia. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Ustedes se imaginan eso? Personas amontonándose falsos maestros para que les rasquen el oído. Para escuchar lo que ellos quieren escuchar. Como dice William Hendrickson, el anhelo de esta gente es tener maestros que se adapten a sus propios caprichos o a sus gustos pervertidos. Pero tú, Timoteo, ven en versículo 5, otra vez el contraste, pero tú. Hay 3 pero tú en el texto. En el versículo 10, en el versículo 14 del capítulo 3 y en el versículo 5 del capítulo 4. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Pero tú eres diferente. Tú eres un siervo de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo. Versículo 5. Es decir, Timoteo, mantente en tu sano juicio. No te dejes arrastrar por el deseo de esta gente de ver y escuchar cosas sensacionales y extravagantes. Timoteo, sé sobrio. Sé sobrio. Segundo lugar, soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Recuerda que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y eso incluye a los que persisten en predicar la palabra cuando la gente no quiere oír la palabra. Haz obra de evangelista en la iglesia y fuera de la iglesia. Comparte el evangelio con los perdidos. Cumple tu ministerio. ¿Cómo? Entre otras cosas, procurando con diligencia presentarse delante de Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad, y en segundo lugar, predicando la palabra. Cumple tu ministerio. Mis hermanos, ¿cuáles son los argumentos que hemos usado hoy aquí para defender el por qué las iglesias deben recuperar la predicación expositiva? En primer lugar, porque es a través de su palabra que Dios manifiesta su poder, su autoridad y su presencia especial en el mundo. Y en segundo lugar, porque Dios nos ordena que prediquemos su palabra. Si la gente quiere oír, predica la palabra. Si la gente no quiere oír, predica la palabra. Mis hermanos, podemos llenar las iglesias haciendo muchas cosas entretenidas, pero no veremos a un solo pecador pasar de muerte a vida a menos que la palabra de Dios resuene con poder en medio del valle de los huesos secos. Solo la palabra puede hacer eso. Pastor, que estás aquí en esta mañana, si tú quieres la bendición de Dios sobre tu ministerio, entonces predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Al final de cuentas, lo que el Señor evaluará de tu ministerio en aquel día no es el número de personas que vengan a escucharte cada domingo, no es la cantidad de sermones reproducidos en YouTube. Idealmente hablando, las iglesias locales deberían estar compuestas únicamente por creyentes, por personas que han sido transformadas por el poder de Dios, que han experimentado un nuevo nacimiento. Esa es una de las diferencias fundamentales entre el pueblo de Dios del antiguo pacto y el pueblo de Dios en el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento, todos los israelitas incircuncidados pertenecían al pueblo de Dios, independientemente de la condición de su corazón. No todos eran salvos, obviamente. Sin embargo, todos disfrutaban de los privilegios, de los beneficios de ser parte del pacto, de ser parte de la nación con la que Dios había hecho un pacto. Pero en el libro de Jeremías, Dios anuncia la llegada de un nuevo pacto, muy diferente del anterior. Dice Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y Dios dice claramente, este nuevo pacto va a ser diferente del anterior, porque en este pacto que Dios va a hacer, en el que estamos ahora nosotros envueltos, dice: yo daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Todas las personas que pertenecen al nuevo pacto han sido regeneradas, tienen la ley escrita en el corazón, de manera que ya no dirá
no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Todos los que realmente componen la comunidad de Dios en el nuevo pacto son personas perdonadas, son personas regeneradas, son personas que conocen al Señor. Así que idealmente hablando, todos los miembros de la iglesia que son miembros del nuevo pacto deberían ser cristianos. En 1 Corintios, Pablo le escribe diciendo: Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es como Pablo describe la iglesia de Corinto. Es obvio que Pablo tenía en mente a un grupo de creyentes. Es por eso, hermanos, que en nuestra iglesia, cuando alguien quiere ser miembro, los pastores los entrevistamos y tratamos de verificar que ciertamente hay evidencia en la persona de que entendió el evangelio, de que hay frutos de conversión, frutos de salvación en su vida, y luego que los pastores ya entrevistamos a la persona, lo traemos delante de toda la iglesia, porque es la iglesia la que recibe a los miembros, y les damos una oportunidad a los hermanos, por lo menos de un mes, para saber si alguien en la iglesia tiene alguna objeción con respecto a que esta persona sea bautizada y recibida como miembro de la iglesia. Nosotros no queremos que sean creyentes maduros los que entran a la iglesia, pero que sean creyentes. Obviamente no pueden ser creyentes maduros porque se acaban de convertir. El Señor dice claramente: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles. No es al revés, bautizándolos y enseñándoles, pero sí que manifiesten los frutos de un verdadero arrepentimiento y de fe en el Señor. Sin embargo, hermanos, por más cuidadosos que seamos los pastores, ninguna iglesia del mundo puede garantizar que un inconverso no va a entrar en la membresía. Eso es imposible. Nuestro juicio es falible. Nuestro conocimiento es limitado. Nosotros podemos evaluar los frutos externos de una persona, pero no podemos ver el corazón. Es por eso que en el proceso de la disciplina eclesiástica, Cristo mismo establece la posibilidad de excluir de la membresía a algunos que habían sido previamente incluidos, y Cristo mismo dice: ténganlos por gentil y publicano. Aún durante la época apostólica, inconversos se colaron en la vida de la iglesia. Simón el mago fue bautizado por el apóstol Pedro, y algunos inconversos llegaron al liderazgo. Hermanos, yo le doy gracias al Señor de que el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir en una de sus cartas: os saluda Demas, mi colaborador. Y en otra carta tuvo que escribir: Demas me ha desamparado amando este mundo. Y uno se pregunta: Pablo, un hombre con tanto discernimiento, ¿no pudo darse cuenta que Demas era un falso? Cuando se reunían Timoteo, Tito, Epafrodito, Pablo y Demas a orar, ¿no era evidente que las oraciones de Demas eran huecas? ¿No? A Pablo se le pasó. Y lo que es todavía más extraño, Pablo recibía revelaciones directas del Señor. ¿Por qué Dios, el Señor Jesucristo, no le dijo a Pablo: Pablo, cuídate de Demas, es un falso? Cristo dejó que Demas llegara al equipo pastoral de Pablo. Y el Espíritu Santo quiso que eso quedara registrado en el Nuevo Testamento, para que la iglesia del Señor a lo largo de todos los siglos supiera que eso es posible. Es por eso que las cartas del Nuevo Testamento no asumen que todos los que pertenecen a la iglesia son creyentes. ¿Recuerdan lo que citamos 1 de Juan capítulo 2 versículo 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Queridos hermanos, esa es una realidad que afecta la vida de la iglesia de este lado del cielo. Hay inconversos en la iglesia que son miembros, en la mayoría de las iglesias. Por más clara que sea la predicación de la palabra, por más cuidadosos que sean los pastores al examinar la profesión de fe, ninguna iglesia bajo el cielo puede garantizar 100% que todos los que pasen a ser miembros serán creyentes.
Pero en segundo lugar, tenemos que considerar de la iglesia la realidad de su lucha. La realidad de su composición mixta, pero también la realidad de su lucha. No todos los pecados que afectan a la iglesia son cometidos por inconversos dentro de la iglesia. Así como debemos tomar en cuenta que hay inconversos a veces en la iglesia, también debemos tomar en cuenta que los creyentes en Cristo, regenerados, santificados y todo lo que usted quiera, están en una lucha, están en una guerra espiritual. Esto es lo que dice Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13. Pablo dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en un campo de batalla, estamos enfrentando un enemigo muy poderoso. La buena noticia es que los recursos que el Señor nos ha dado también son muy poderosos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura de Dios. Tanto la fuerza como la armadura provienen del Dios Todopoderoso, y tanto una cosa como la otra están a nuestra disposición para que podamos retener nuestra firmeza hasta el final del combate. Pero que a nadie se le ocurra enfrentar a este enemigo en sus propias fuerzas, y mucho menos tomarlo a la ligera. Queridos hermanos, amados hermanos, Satanás no está jugando a la guerra. Es un enemigo cruel, y su foco de ataque es la iglesia. El diablo no se ocupa de los bares. El diablo no se ocupa de los prostíbulos. Esos son suyos. Nosotros somos sus enemigos. Al diablo no le importan en lo más mínimo las iglesias apóstatas. Esas también son de él. ¿A quiénes ataca Satanás? A esos mismos hombres y mujeres a quienes Pablo exhorta vestirse de toda la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es a los miembros de la iglesia de Éfeso a quienes Pablo dirige esta exhortación, porque la iglesia es el blanco de ataque del enemigo. Él ya no puede robarnos la salvación, gloria al Señor por eso. Esa salvación la compró Cristo con el precio de su sangre. No, Él no la puede robar, pero sí puede tratar de dividirnos. Sí puede tratar de frenar nuestro crecimiento espiritual, desviarnos de nuestra fidelidad a Cristo, de la obediencia, todo lo que sea necesario con tal de minar nuestra utilidad en el reino, para que vengamos a ser motivo de escarnio para el pueblo de Dios y para el Evangelio. Mis hermanos, todavía no hemos llegado al cielo. Estamos en un campo de batalla luchando contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado que todavía mora en nosotros. Si nos descuidamos, tarde o temprano sufriremos el daño y ocasionaremos que otros sufran también. Piensa por un momento en muchos de los problemas que tú has tenido en la iglesia. No, pastor, yo no he tenido ni un solo problema. Wow, qué bueno, hermano. Pero para aquellos pobres mortales que sí lo han tenido, te vas a dar cuenta que todos o muchos de esos problemas han sido ocasionados por el pecado de otro. Y muchos de esos pecados los cometen cristianos. Cristianos que pecan contra ti. Si tu hermano peca contra ti, dice el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, porque de lo contrario vamos a salir heridos. Sin embargo, esta es una moneda que tiene dos caras. Nosotros no podemos dejar de ver la lucha en la que todos los cristianos estamos envueltos, pero hay otra realidad que yo quiero poner delante de vuestros ojos, porque es una realidad que muchas veces pasamos por alto. Ya dijimos la realidad de la composición mixta de la iglesia, ya hablamos de la realidad de la lucha de la iglesia, pero no pasemos por alto la realidad de la victoria de la iglesia. La victoria de la iglesia. Seguramente muchos aquí han escuchado de ese profesor que muestra a sus alumnos una cartulina blanca con un punto en el centro. Y le pregunta a los alumnos, ¿qué tenemos aquí? Todos responden, un punto. Y el profesor les dice, qué injustos son ustedes. No, aquí hay toda una cartulina blanca, pero ustedes solo vieron el punto negro. Eso parece que, ¿verdad? Que es como parte de la naturaleza humana, ver el punto negro. Eso es lo que sobresalta. Nos concentramos en lo negativo.
Y fácilmente perdemos de vista todo lo que se está haciendo bien. Por eso, cuando pensamos en el pueblo de Dios, vamos a ser honestos otra vez. Cuando pensamos en el pueblo de Dios, muchas veces lo primero que suele venir a nuestras mentes es el punto negro en la cartulina. ¿Saben por qué? Porque el resto lo damos por sentado. Por ejemplo, todo creyente debería llegar temprano a la iglesia. Todo creyente. A menos que una causa justa, ¿verdad?, se lo impida. Pero todos deberíamos ser puntuales. Yo le decía a los hermanos cuando dimos la charla de educación que una de las características que tenemos los dominicanos es que nosotros somos increíblemente puntuales. Me imagino que en México debe ser igual. Cuando tú invitas a un dominicano a una reunión que comienza a las 8, él llega a las 9 en punto. Ahora, nosotros somos cristianos, por encima de ser mexicanos, por encima de ser dominicanos, y si decimos una hora debe ser, como decimos nosotros allá, hora cristiana. Ahora, hay personas que llegan tarde al culto y los hermanos se dan cuenta. Ahora, ¿cuántas veces tú te has visto a ti mismo dándole gracias a Dios por todo lo que son puntuales? Señor, gracias por esos hermanos que hacen provisión para estar en su iglesia a tiempo. No lo notamos. No lo notamos porque ellos están haciendo lo que estaban supuestos a hacer. Y eso puede aplicarse a muchas otras áreas en la vida de la iglesia. Mis hermanos, nosotros debemos hacer el esfuerzo consciente de estar más al acecho de aquellos motivos por los que debemos darle gracias a Dios. Por la iglesia, por los hermanos que componen la iglesia y luchar contra esa tendencia de concentrarnos únicamente en lo malo. Y en ese sentido el apóstol Pablo es un ejemplo. Busquen todas las cartas de Pablo, excepto Gálatas. Pablo comienza sus cartas siempre diciendo, yo doy gracias a Dios por ustedes. Yo a veces me pregunto, si yo hubiera escrito la carta a los Corintios, yo hubiera comenzado diciendo, yo le doy gracias a Dios por la forma como Dios los ha bendecido con toda gracia a los Corintios. Pero no solamente debemos estar más atentos a esos motivos visibles de acción de gracias, sino que también debemos estar conscientes, mis queridos hermanos, de que nuestros hermanos a nuestro alrededor, al igual que nosotros, están peleando diariamente una batalla en la que obtienen grandes victorias que nadie ve.